ese momento, en octubre de ese año, cuando Lovell estaba desesperado con cuentas por pagar, los soviéticos lanzan el Sputnik número 1 en octubre. El 4 de octubre sale el Sputnik número 1, el primer satélite artificial lanzado por el ser humano, y los soviéticos no tienen equipo para saber por dónde anda. Lo lanzan, saben que lo lanzaron porque sube el cohete y no hay ningún problema y se pierde en el espacio. El Sputnik llevaba 2 transmisores de radio, se siguen oyendo, las transmisiones se van debilitando conforme el Sputnik se aleja de la Tierra, pero no había forma de saber si su órbita era de tal tamaño o si simplemente iba a caer de nuevo sobre el lugar de lanzamiento. Bueno, el caso es que, sabiendo los soviéticos que Lovell ya tenía el telescopio muy avanzado, pues le piden, y eso es muy bonito, porque en la ciencia no hay problema si son soviéticos o si son norteamericanos o si son comunistas o si son socialistas o si son capitalistas. Da igual, el chiste es que hay la colaboración entre la gente inteligente que no tiene que complicarse la vida desde el punto de vista partidístico, y se reúnen entre aparatos de los Estados Unidos, de Francia y de Alemania, se los mandan todo lo que le faltaba a Lovell para que la parte electrónica funcionara, se lo mandan en una semana. Y en una semana tiene ya Lovell funcionando este radiotelescopio. Y claro, en cuanto lo usan en forma de radar, determinan, y en forma de radar como receptor, recibe las ondas del Sputnik que las está emitiendo constantemente, y conseguir la trayectoria en un ratito, pues ya los astrónomos saben cómo determinar la órbita correspondiente. Y en un par de días se tiene la órbita del Sputnik número 1, que sube hasta 900 y pico de kilómetros de altura, es muy elíptica, y cuando baja pasa como a 170 kilómetros de la superficie de la Tierra, o sea, ya un poco en la zona en la que la atmósfera ya cuenta. Y esto quiere decir que el Sputnik va a ir perdiendo en cada vuelta que pase cerca de la atmósfera, va a perder velocidad, va a bajar el punto más alto de la órbita, y efectivamente se predice con esos datos proporcionados por el radiotelescopio de Chodelman que el Sputnik iba a caer en alguna parte del planeta en alrededor de un par de meses o cuando ocurre. Bueno, con esto se salva Lovell, porque se vuelve este radiotelescopio lo más famoso, en segundo lugar del Sputnik, pero un segundo lugar muy importante, y con ello, bueno, todo el mundo dice, pues no, hay que reforzarle los fondos al proyecto, y terminan con un radiotelescopio ya totalmente inglés, habiendo recurrido a los otros países que estaban avanzando en esas técnicas para lograr este gran avance que fue el de poder determinar la órbita del Sputnik. Y con eso, pues ya la radioastronomía se vuelve muy importante, porque no solamente eso, sino que rápidamente, con este mismo radiotelescopio, se descubren los cuasares, por ejemplo. Se descubre un cuasar, que es el que está en una forma mayor, el cual no se había determinado, no se sabía de él prácticamente, porque en una foto óptica, pues es un puntito ahí, un poquito más brillante que otros, pero no importante. Y en el momento en el que se sabe que en esa dirección justamente se está recibiendo una señal de radio, bueno, con el telescopio de Monte Wilson se determina la posición que es el objeto que está emitiendo esas ondas de radio, y que al mismo tiempo su espectro no se
no se entiende porque no tiene nada que ver con ninguno de los 92 elementos conocidos. Bueno, es otro problema que no lo voy a tratar porque estamos hablando de radioastronomía, pero lo importante es que aparece un objeto casi estelar, que es como lo llaman técnicamente cuasi estelar, y cuando pasa a la prensa, pues los periodistas inventan la palabra quasar, y de ahí nace el conocer estos objetos como quasares, de los cuales hay varios signos que se han localizado. Seguimos. Bueno, esto es una vista de un corte de la estructura del gran radiotelescopio milimétrico instalado aquí en la Sierra Negra, vecina al Pico de Orizaba, por lo que da nuestro amigo Rafael ahorita en estos días. Y bueno, esta es una vista, a ver qué más hay. La cimentación, que como ustedes ven, pues es un adelante. Es otra fotografía en el proceso de la cimentación, adelante. Una maqueta que yo hice, por cierto, para esto, para poder ilustrar el estilo. Aquí se ve, por ejemplo, esta parte es concreto y aquí está asentado el rodamiento que permite que todo este aparato gira alrededor de un eje fijo, y el espejo o reflector secundario que va a esta caseta a través de la perforación del reflector primario, y aquí es donde está todo el equipo de recepción en este piso. En este otro piso todo el equipo de cómputo, aquí todo el equipo de control de posición del radiotelescopio, etc. Aquí sigue. Es una vista del horno de concreto que les comentaba, ahí tienen ustedes. Este es un proyecto binacional de los Estados Unidos y de México, y ahí están las banderitas. Ahí está el Pico de Orizaba. Está, bueno, a 10 kilómetros de distancia. El siguiente es otra vista de la hora que están ahí los camiones y llegando con equipo en las partes que sigue. Esta es la estructura de soporte del paraboloide, pero todavía cuando se estaba fabricando aquí en la Ciudad de México, en una empresa que se dedicó a montarla primero, porque hacen una estructura por primera vez de esta índole y hay que pues, ver si las cosas se enchufan y van de acuerdo con los dibujos. Y sí, ahí está armada más o menos, ya que se vio que todo checaba bastante bien, se desarmó y se mandó a la montaña, y ahí tienen ustedes ya la estructura instalada a medias en la montaña negra. La que sigue es otra, aquí está el secundario, el reflector secundario, que va a estar sostenido con estos soportes. La siguiente, este es un gajo de la estructura del paraboloide, el centro del paraboloide está por aquí, y estos son muchos gajos que se unen para formar toda la estructura que soporta los tableros que van aquí encima, que son tableros controlados con una gran precisión para que todos en conjunto conformen un paraboloide de revolución con un foco, como es de esperarse. Ahí está ya montado el paraboloide con estas grúas, que por cierto hay una empresa en San Luis Potosí que tiene unas grúas gigantes, porque esto es inmenso. Esto mide 50 metros de diámetro y se imaginan que son como 100 de alto, y estas grúas pues tenían que ser más altas para poder, había 4 para que con las 4 se fue moviendo y se fue colocando el paraboloide todavía sin superficie reflectora en la cúspide del soporte que ya estaba construido. La que sigue es una vista de ya forrado todo aquello, y todavía queda una grúa torre para ir colocando los tableros reflectores que conforman la superficie del paraboloide
Este es un radiotelescopio capaz de trabajar en ondas del orden de 1 milímetro de longitud. Bueno, pues hasta ahí es la parte fundamental de la radioastronomía, pero hay otra parte que yo quiero comentar. Esta es obviamente otra maqueta del conjunto. Ayer llegaron las montañas y el proyecto ha estado supeditado por la Secretaría de Educación y el CONACYT. La que sigue. Decía yo que hay otra manera de hacer radioastronomía. Una es a base de paraboloides y otra puede ser a base de antenas montadas sobre la Tierra, que se pueden organizar para que todas estén orientadas de tal manera que formen un conjunto direccional que, claro, van a girar por la Tierra, de manera que en este montaje no puede uno detener el movimiento de la Tierra, de manera que tiene uno que ir captando las señales conforme la Tierra va girando. Pero para medir y recibir señales del Sol y de Júpiter, que son dos radiofuentes muy importantes en potencia, debido a su cercanía, desde luego, pues son ideales para hacer radioastronomía didáctica y experimental. La que sigue es nuestro radiotelescopio montado en el museo. Esta es la casita de las ciencias y ahí se ve que una de las antenas, el dipolo, se alcanza a ver con su línea de bajada al centro. Tenemos dos para configurar un poco una antena direccional apuntada desde luego hacia el cenit, pero con las dos antenas la podemos ladear para que esté apuntada en el plano de la órbita de Júpiter también. Este es el observatorio óptico con un telescopio óptico común y corriente. La que sigue es una vista de uno de los dipolos montado en el techo de ahí de la casita. Ven ustedes, esta es la línea que baja del centro del dipolo. Esta es una rama del dipolo, esta es la otra, con aisladores en cada extremo. La que sigue muestra pues el poste, el aislador que ahí arranca de la otra. Es el centro donde está tomada la señal y la otra vista es el otro extremo. Pues eso es lo más elemental que se puede construir para tener un radiotelescopio didáctico como el que tenemos aquí en el Museo Universum. La que sigue, bueno, es una vista del equipo de recepción, que desde luego está íntimamente ligada a una computadora para que quede la gráfica en la memoria de la computadora y se pueda analizar mediante tener funcionando el equipo pues todo el tiempo que uno quiera, se puede uno las 24 horas, que no es el caso del museo porque no estamos dedicados a eso. La que sigue es una vista de lo que recibimos con la antena, y ahí tienen ustedes la señal de un pico bastante potente de una de las manchas solares. Las manchas emiten este tipo de radiaciones y ahí se toma el día, la hora del año, etc. Ahí está el tiempo, como va transcurriendo, y tenemos ahí la señal. La que sigue, bueno, estas son vistas del Sol, un máximo de manchas solares, que es cuando hay más ráfagas que nos llegan a la Tierra, ráfagas de radiación electromagnética, y un Sol, ejemplo de manchas, es el mínimo. El ciclo del Sol son 11 años aproximadamente, o sea, cada 11 años se da un máximo de manchas. Y pues esa es la cuestión. A ver, la que sigue es otra toma de la computadora, donde les muestro cómo se ve una ráfaga de estas que lanzan las manchas solares. Y esto, bueno, pues ha resultado interesante porque, por ejemplo, la prepa Anatolia 5, después que yo di unas pláticas como esta, ahí en la preparatoria, uno de los maestros
en hacerlo ahí en el techo, y como ven se consiguió una antena Yagi y varias parábolas y empezaron a experimentar, y de ahí surgió el interés de hacer una especie de red de radiotelescopios, y ahorita hay creo que 8 o 10 preparatorias que están trabajando simultáneamente, y eso es muy importante porque si te regresas a la gráfica, bueno, ahí ven ustedes fijos, que dirían ustedes es una señal. Lo más seguro es que no son señales, porque allí, por ejemplo, en el museo, alguien enciende una luz y la antena capta el pico de la conexión de la lámpara, de cualquier luz de muestra, ¿no? Y este es un pico que sale ahí. Entonces, la necesidad de que haya varias estaciones recibiendo simultáneamente es para eliminar todos los casos en los que la señal no es una señal de radio externa a la Tierra, porque estos picos pues, no aparecen obviamente en una gráfica de otra preparatoria, porque nadie enciende la luz al mismo tiempo, y si se da el caso, bueno, sería muy raro. Pero desde luego todas coinciden en una fuerte señal en un momento dado del día, y entonces se reporta esta señal a la NASA, que tiene toda una red mundial, y estamos conectados con ellos pues para colaborar en la medida de nuestra posibilidad en una forma pues muy útil, porque para los alumnos sirve que se dan cuenta para qué les sirve haber estudiado la electrónica de los transistores y demás cosas, y cómo funcionan los gráficos. En fin, es muy útil porque desparrama muchas actividades prácticas a partir de un ejemplo enteramente radioastronómico. ¿Qué otra sigue? Bueno, es otra vista de las antenas que han puesto. Es una Yagi con una serie de elementos. Yagi fue un japonés que inventó estas antenas a base de muchas barras paralelas, como ustedes ya han de saber, y pues más o menos por eso se acaba la charla, ¿no? Bueno, es una vista del equipo de recepción, con su fuente de poder y demás. ¿Y qué otra cosa hay? Bueno, una vista de lo que ha llegado el progreso de la radioastronomía. Se acaba de inaugurar el proyecto ALMA, que es el Atacama Large, no sé qué array, múltiple array. Se acaba de inaugurar ahorita, hace un mes, yo creo que se inauguró, con 64 radiotelescopios de 12 metros de diámetro cada uno, expuestos en diferentes lugares, y con una cosa muy especial que tiene la radioastronomía, y es la de que se puede electrónicamente unir las señales, por ejemplo, de estos dos radiotelescopios, que desde luego tienen un ángulo de visión diferente del objeto, y se pueden unir estas dos señales a base de los cables o de las líneas ópticas para formar lo que sería un radiotelescopio que tuviera el diámetro de estos dos. Bueno, pues eso nos dice, bueno, con estos dos, pero también se puede hacer con este y con aquel y con aquel y con aquel. Y también se puede hacer con un radiotelescopio en Australia y otro en... ¿Dónde está el otro? Creo que está en Inglaterra. Y están haciendo, esto ya está funcionando y es un hecho el proyecto ALMA, pero ahí viene otro todavía más grande que se llama el kilómetro cuadrado. Y la idea es reunir la señal de muchos radiotelescopios hechos especialmente para operar en conjunto, pero unos en Australia y otros en